de la oposición antifranquista. Cuéntanos, Ana, ¿cómo viviste aquellos momentos de la muerte de Franco? Pues yo tenía 15 años y estábamos en casa cuando, de todas las maneras, ya llevaba tiempo que estaba enfermo y ya se veía a la gente de la calle con otra alegría y con otra expresión en la cara y ya como diciendo que ya se había muerto, lo que pasa es que no lo anunciaron después. Pero bueno, volvemos a eso, que nos salió en la televisión el ministro anunciando que había muerto Franco, españoles, Franco muerto y todo eso. Y yo recuerdo, porque yo tenía 15 años, que mi madre y mi padre, madre mía, ahora la que se va a armar, ahora veremos a ver lo que va a pasar, el temor y el temor que tenían las personas mayores. El temor a una nueva guerra civil. Sí, porque era un cambio y no sabían lo que podía pasar. Pero sin embargo, la gente joven, pues tenía ganas de que hubiese el cambio, que saltáramos y abriéramos una puerta y dijéramos, yo qué sé, que venía otra vida, otra para nosotros, poder hablar, porque yo estoy trabajando desde los 13 años en una fábrica y recuerdo una vez que salimos de la fábrica viviendo Franco y estábamos un grupo de amigos en la esquina hablando, salíamos de trabajar y vino la policía y nos disolvió, y no estábamos hablando de nada, porque nosotros no estábamos hablando de nada, ni de política ni nada, pero no podíamos ni reunirse la gente, 3 o 4 en un grupico ya, ¡buf! Y había gente incluso que antes de morir ya se reunían clandestinamente en bajos de las iglesias y hablaban del Partido Comunista y así a escondidas y todo eso ya como que se estaba notando que ya había otra esperanza, yo qué sé, un cambio, una alegría, necesitaba ya España un cambio y fue un cambio bueno porque del 75 al 78 pasaron algunos ahí, pero bueno, y en esos años, en ese tránsito del 65 al 78, ¿cómo se notó la muerte de Franco? ¿En qué aspectos de la vida? Pues que ya se notaba que ya podías hacer otras cosas distintas y hablar, se hablaba muchísimo entonces, porque como hubo el cambio, nos creíamos que podíamos hacer de todo y hablar y bueno, se notó mucho. Porque siempre es la televisión, anunciaría lo que ellos querían también, pero cuando los partidos empezaron ya a salir, empezaron a formar comités ya aquí también, yo recuerdo que empezaron a abrir sindicatos y muchas cosas ya para que el trabajador pudiera ir a defenderse, y la gente, yo que era más joven, y tampoco vivimos así una cosa que en el extremo para otra en política, mis países no nos han metido mucho, pero que a mí me gustó. Fueron unos años que España lo necesitaba ese cambio. ¿Y el tema de las huelgas, cómo fue en aquella España? En aquella España, yo recuerdo también que cuando tuvimos huelga aquí del Calzado, estuvimos 3 días de huelga, de la Glorieta para el Ayuntamiento corríamos, que nos pelábamos, la policía detrás, porque no se podían hacer huelgas. Luego nos reuníamos también en el campo de fútbol de Altavis, y la policía desde afuera nos tiraban pelotas y de todo. Y además que no se podían hacer, eran ilegales las manifestaciones en contra de cualquier cosa, eran ilegales. Todo era ilegal, ¿sabes? ¿Cómo sintió España la llegada de don Juan Carlos al poder? Hombre, pues yo creo que hubo gente que a lo mejor no estaba de acuerdo con el rey, hubo otra gente que no quería, que sí que quería, pero vamos, que vino bien, el discurso que hizo, un discurso bueno, habló para los españoles. Yo de algunas cosas que me acuerdo, pues eso de cuando dijo que era un rey para todos los españoles, que no, era como que no iba a hacer ninguna división entre ricos ni pobres ni nada, iba a ser todo, y todo aquello parece que me gustó, luego las votaciones, todo esto, que teníamos ganas de expresar lo que el pueblo quería, y todo eso nos vino de maravilla. Hablemos también de otra gran figura del franquismo. Y me gustaría saber la opinión de usted acerca de Adolfo Suárez, de ese presidente del gobierno. A mí me encantó. Fueron mis primeras votaciones. Y la verdad es que le voté a él. Bueno, en mi casa casi todos votamos a él. Y a mí me gustó mucho el hombre. Me gustó mucho como persona, como hablaba y todo. Luego entre ellos tendrían sus cosas, pero a nosotros nos gustó muchísimo. Y además lo que hizo por España, me parece que, vamos, eso está ahí,
que gracias a él y a muchos que estaban metidos ahí metidos, incluso el rey también, hoy tenemos lo que se llama la democracia. ¿Qué podemos decir de la Pienso yo, ¿eh? Sí, y yo estoy de acuerdo con usted, pero que... Háblame de tú, por favor. Pero ¿qué podemos decir de la figura del Partido Comunista también en aquella época? Pues mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo sé de una persona que en aquel tiempo, cuando al poco tiempo de morir Franco, no te creas tú que todavía muchas cosas no se podían todavía hacer, que cogieron a una persona, porque antes se podía... yo te tengo a ti manía, y voy exacto, voy y te digo, y vienen y te llevan y así, pues eso pasó. Y vinieron, se llevaron a una persona y se la llevaron al cuartel y la hincharon a castañas, porque dicen que habían cogido una carta y le habían enganchado a esa carta unos papeles comunistas. Y entonces esa carta la llevaron a comisaría y vinieron a buscar. Y en esa casa habían dos personas que se llamaban iguales. Primero se llevaron a uno y después se llevaron al más joven. Y al más joven fue al que calentaron. Lo que pasa que, pidieron antecedentes al pueblo donde vivían y de todo, hablaron con toda la gente y de todo. Lo que pasa que tenían familiares que eran guardias civiles, y a raíz de aquello no le hicieron nada, sino, no sé yo, pero de esto sí que se lo llevaron. Entonces, al más joven. Había cierto temor ante el Partido Comunista, ¿no? Sí, porque pensaban que, la policía... Lo toleró más bien poco. No querían que le quitaran el mando, que eso de mandar y hacer lo que ellos quisieran, eso de llegar y ser ellos los mejores y... ¡Tú! Haz esto. Lo tenías que hacer, aunque no quisieras. Y ahora parece que está un poco también... Estamos ya un poco cambiando. ¿Y las condiciones laborales por las que luchabais, cuáles eran? Hombre, pues mejores condiciones, menos horas de trabajo y más jornal, lo que llamamos un jornal digno, y un horario asequible, no estar ahí hasta que te dijeran. Y se luchó bastante y se consiguieron muchas cosas, sí se consiguieron. Además, se han conseguido muchas cosas. Entonces, gracias al voto de la gente. ¿Usted cree que fue bueno el proceso por el cual se llegó a la democracia? Muy bueno. Mira, España vivió yo recuerdo que el 78, 79, los 80, el año 80 y todo eso, ha sido una época buenísima. Yo una época que recuerdo buena, y ya tengo 54 años, y cuando murió Franco tenía 15. Pero todo eso yo ahora fue joven, pero antes los jóvenes parecíamos que como habíamos vivido un poco oprimidos y nos dieron la libertad esa, lo vivimos de otra manera. De otra manera. Yo lo recuerdo como la mejor época. Entonces, digamos que De tú. La democracia ganó mucho. La democracia nos trajo a nosotros muchísimas cosas. Pero nos trajo también la reconciliación entre los dos bandos. Sí, todos. Se ha vivido, la democracia es para que sepamos vivir y convivir unos con otros y todo, cada uno con su como tú piensas, si eres como de política, como si eres de otra parte, como si eres negro, como si eres blanco, cada uno con su ideología. Y hay que ser tolerantes. Y ya está. Simplemente eso nos enseñaron verlo así. Y entonces la transición esa que hubo fue buena por eso, porque nos enseñaron, esa gente que era política y sabía lo que tenía que hacer, nos enseñó a cómo había que hacer el cambio. Y lo hicieron muy bien. ¿Y cómo le gustó a usted, por ejemplo, voy a poner un caso, que se suele decir mucho, le gustó a usted que el PSOE, el Partido Comunista, todos aquellos partidos que tanto habían luchado por defender en el extranjero a la República, cediesen tan pronto ante mantener al rey y no luchar por una forma de gobierno? Es que les estaban dando, yo pienso que les estaban dando de volver a España y formar partidos políticos teniendo una democracia con una soberanía que era el rey. Entonces yo pienso que ellos, y si el rey hablaría con ellos, con todos, entonces les dejaría las cosas que no iba a ser eso, una democracia parlamentaria. Entonces yo creo que ellos volvieron con esa condición
y hasta ahora pues bien. ¿No hubo debate en aquella época en torno a si república o monarquía? Yo que de eso no recuerdo, yo te estoy diciendo, yo era muy joven y pensaba más en otras cosas que en todo esto, pero que yo no recuerdo nada de eso. Yo no sé qué decirte más, yo sé que antes estábamos más oprimidos, luego vino la democracia y la libertad y fue pues algo... El despertar del pueblo español. Exacto. Además nos tenían antes acobardaicos. Como un león dormido que despierta... Nos tenían acobardaicos, nos tenían a trabajar, que era lo que le interesaba, que solamente supiéramos trabajar, no supiéramos nada más, ni saber, ni estudio, ni nada de nada, eso no le interesaba. Simplemente mano de obra. Y luego pues esto de que pudiéramos hacer muchísimas cosas, hablar y saber de afuera, saber de adentro, todo esto es maravilloso. Conectar con Europa. Todo esto es maravilloso. Y por ejemplo, ¿notaba tensión en el ambiente en ese momento de la muerte de Franco? Sí, a lo primero sí se notaba mucho, no podías hacer muchas cosas tampoco. Y tenías que ir con mucho cuidado. Yo recuerdo que mi madre nos quería recoger todos pronto a casa y bajaba las persianas y todo, porque por la noche nos daba un poco de eso. Por lo menos mis padres, porque ellos vivieron también la guerra y todas las cosas, y las cosas que hubo en el pueblo, entonces tenía mucho miedo al cambio, pero vamos, que nosotros... A partir de ahí fue todo cuesta arriba, digamos. Sí, fue bien, porque ya te digo, lo supieron hacer bien, poquito a poquito, y lo hicieron bien, hacer bien. Pudimos votar, que era lo que yo más añoraba, el poder votar, el poder expresar libremente lo que tú quieres hacer, ¿sabes? Tú puedes elegir entre muchos, puedes elegir lo que tú más te convenga. Eso es lo que más me gustó, y lo que más me gusta, el poder votar. Poder votar. Y hay que votar siempre, aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas. El derecho al voto tenemos que ejercerlo siempre, porque eso han luchado mucha gente, para que nosotros lo tengamos. Cuánta razón tienes. Bueno, muchas gracias por su entrevista. Muchas de nada. Creo que con esto hemos podido conocer un poco más la oposición antifranquista y cómo se vivía en aquella época. Y muchas gracias.